Salmo 119 para dar inicio. Salmo 119 en el Antiguo Testamento. Y aquí comenzaríamos nuestra lectura, donde vamos a comenzar con la preciosa palabra del Señor. Muy bien, desde el versículo 9 dice la palabra, si nos sigue con la lectura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Bueno, nosotros hemos comenzado con algunos principios, digamos, muy importantes, ¿no? Acerca de la primera parte que hemos tocado, hemos visto los métodos, ¿no? Y estamos viendo ahora la forma metódica. Ya que nosotros hemos determinado personalmente, todos los que estamos acá, sean niños, jóvenes, adultos, de tener un tiempo y un lugar para tu devoción con el Señor o comunión, entonces vamos a ver cómo empleamos ese tiempo, ¿no? Sea media hora, una hora. Y para ese tiempo tienen que incluir adoración. Eso miramos la semana pasada. Y nos quedamos en la última parte, era oración, ¿no? Y después vamos a seguir, digamos, en forma metódica cómo es la lectura bíblica y la meditación y la aplicación de sus palabras. Miramos, en primer lugar, adoración. En segundo lugar, miramos oración. Y dentro de la oración, miramos algunas cosas bien importantes que deberíamos llevar a cabo todos nosotros cuando oramos, ¿no? Sabemos que Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Había compartido una expresión del hermano Bounds, un hermano que animó a muchos a la oración. Dice que la oración es un trabajo espiritual y la naturaleza humana que todos tenemos no le agrada pagar el tributo de este trabajo. A la naturaleza humana que tú tienes y que yo tengo, le gusta navegar rumbo al cielo, ¿no? Llevada por vientos favorables en un mar completamente tranquilo. Pero la oración es un trabajo humilde, hermanos. Si ustedes son niños y jóvenes acá, la oración es un trabajo humilde. Abate el intelecto, abate el orgullo. La oración crucifica tu vanagloria. La oración, digamos, te pone de manifiesto que nuestra bancarrota, digamos, es espiritual si no oramos. Entonces, para nuestra carne y sangre, todas estas cosas son difíciles de sobrellevar. Tenía mucha sabiduría este hermano a decirlo eso, ¿no? Y es más fácil no orar que tener que sobrellevar estos hechos. Es así como hemos llegado a uno de los más lamentables males de nuestros días. ¿Y cuál será ese lamentable mal? Se ora poco y definitivamente no se ora. Orar poco es algo así como pretender creer que lo que hago es como un alivio para la conciencia. Estamos tan ocupados como una farsa y como un engaño. Cuando nosotros nos proponemos estas cosas, pasa el día y no oramos, pero nos engañamos nosotros mismos. Entonces, querido, estamos mirando a continuación lo que hemos visto: adoración dentro de la oración. Segundo lugar, confesión, hemos visto la semana pasada, espero que estés anotando, ¿no? Acción de gracia, hemos mirado. En cuarto lugar, hemos visto dentro de la oración intercesión. Miramos también súplica. Y sin duda, digamos, nos quedamos en esto tan importante, digamos, la palabra de Dios.
miramos que la palabra de Dios es la revelación del Dios al hombre en forma escrita. Y por eso miramos lo que el salmista dice claramente: con todo mi corazón he buscado, no me deje desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. Entonces, la palabra te permite que encienda un fuego en tu corazón. Dentro de este tiempo de oración, la palabra, no te apresures a leerla. La lectura de la Biblia sirve para llenarte de gozo, mientras permite que Dios te hable personalmente. Es lindo leerlo con mucho detenimiento. Ten la libertad de detener la lectura para que medites si crees que Dios te ha estado hablando. Cuando uno para y empieza a meditar más y más profundamente, es cuando vemos la obra de Dios a través de sus palabras en nuestros corazones, porque nosotros estamos yendo de una manera no deprisa, sino tomando con lentitud, ¿no?, la palabra de Dios. También hemos visto que dentro de la oración, ¿no?, y hemos visto ahora el punto de la palabra de Dios, el punto de la palabra de Dios, meditación. Dice acá la palabra del Señor, estamos en Salmo 119, Salmo 119, versículo 15, en tus mandamientos, que dice, meditaré, consideraré tus caminos. ¿Y qué es? Cuando ya hemos visto nosotros en primer lugar la adoración, ¿no? La semana pasada, en segundo lugar, hemos visto la oración, cómo se desarrolla el tiempo de oración. Y ahora estamos entrando al asunto de la palabra de Dios. Y nosotros, si vamos a comenzar con la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la meditación? Bueno, si tú estás tomando nota, es el proceso mediante el cual experimenta la misma vida del Señor Jesús en tu corriente sanguínea espiritual. ¿Sí? Yo luego repetir esto. ¿Qué es la meditación? Es el proceso en el cual experimentas la vida del Señor Jesús en tu corriente sanguínea espiritual. Claro, por supuesto, estamos mostrando una ilustración. Si usted se toca acá el pulso, digamos, ¿no?, un enfermero sabe que acá está sabiendo que está corriendo la presión arterial, ¿no? ¿Y qué corre acá? Las venas, ¿no?, que estamos mirando, la corriente sanguínea, y es vida, ¿no? Si no estuviera corriendo esa sangre por esas venas, tú estarías muerto en esta mañana, ¿no?, en esta tarde. Pero gracias a Dios, ahora nuestra vida espiritual acerca de la palabra, ¿sabe cómo se mide si tú eres un hombre o una mujer espiritual? Estamos mirando acá. La meditación es lo que experimenta la misma vida del Señor Jesús en tu corriente sanguínea espiritual. Entonces, no nos olvidemos que dos cosas pueden pasar. Si vos sos un discípulo, ¿no?, en esta tarde, la vida no viene de lo que yo estoy tratando de hacer por ti. La vida viene, o sea, por ese crecimiento espiritual personal que tú tienes con el Señor, ¿no? Pero si esto no es diariamente, todos los días, entonces, y solamente te recuerdas que hoy, ¿no?, es esto, y ya te olvides, no lo haces durante toda la semana, entonces se convierte en un hábito religioso. Entonces, la religión no es vida. La religión, sabe que te quita la vida. Hace muchas cosas que tienes que hacer, venir a la reunión como hoy, cumplir otras actividades que tenga una iglesia, pero Jesucristo es vida. Entonces, cuando miramos esto, la meditación comprende el repasar varios pensamientos mientras lo trituras con la mente y el corazón. Hemos dado ilustraciones de animales rumiantes, ¿no?, que tienen varios estómagos, ¿no?, como la vaca, las ovejas, los chivos, que a veces están pastando, ¿no?, y ya después terminan y siguen después, ¿no?, en otro horario, que volviendo a triturar, ¿no?, lo que ellos han comido a la mañana o a la tarde, ¿no? Y así la vida del creyente. Por eso está diciendo el salmista: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Entonces, estamos mirando también que no solamente trituras en la mente y el corazón, pero también es el procesamiento del alimento mental. Entonces, vemos acá que la palabra la está llevando
a tu mente reiteradas veces, más allá de haberla leído, ¿no? Una vez o dos veces, y como dijimos, detenidamente, pero también, ¿de qué manera? Volviéndola a llevar a tu mente continuamente, de tal manera que puedes llamarle digestión ¿de qué? De pensamientos. ¿Sí? Usted sabe que cuando nosotros comemos nomás tenemos un solo estómago, pero cuando empezamos a hacer la digestión, o sea, sabemos que todos los jugos gástricos que están en nuestro sistema digestivo empieza a desarmar, pero también a separar lo que esos alimentos están siendo procesados y distribuyéndolos en vitaminas o cosas necesarias que necesita, sea nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestros hígados, nuestros huesos. Y eso es algo, como podemos decir, hermanos, maravilloso de la creación de Dios. Pero cuánto más ahora, hermanos, cuando estamos mirando que dentro de la palabra de Dios, en tu devocional, la meditación es también no solamente la digestión de pensamientos, también es masticando, ¿no? Un pensamiento, proveyendo un eslabón vital entre la teoría, ¿no? Y la acción. Acuérdate que lo estás leyendo al pasaje, pero si no lo vas a llevar a una aplicación personal, entonces eso no va a pasar nada. Y por eso en el proceso de digestión, ¿no? ¿Qué pasaría si no hiciera la digestión el sistema digestivo y no dividiría hacia las necesidades que el cuerpo necesita? No te podrías parar, tu cerebro no trabajaría, tus piernas no tendrían fuerza. Es algo maravilloso eso. Entonces, en nuestros pensamientos, la meditación es triturada una y otra vez, de tal manera que para toda la vida espiritual puedes llevar en acción, en la gracia de Dios, esa palabra que es viva y eficaz. Entonces estamos mirando la importancia en ese tiempo devocional, cómo ir a la meditación. Entonces la meditación incluye también el análisis. Y como ustedes saben, ¿qué es un análisis? Es un estudio completo que se debe hacer en el arte de echar una buena y atenta mirada a un objeto determinado. ¿Y qué es un objeto? Es como cuando alguien tiene un trabajo de joyería y sabe que dentro del reloj que usted ve corriendo la aguja, hay que entrar con lupa y ver las piezas mínimas y pequeñas. Entonces, ¿qué hace el joyero? Lo hace de tal manera que mira interiormente si hay otras cosas que hace falta para que trabaje ese reloj, pero también, digamos, cuando hablamos de joyería también vemos el oro o otras piezas como plata, ¿no? Usan ciertas cosas que ellos necesitan darle brillo, porque nosotros esos materiales metálicos no salen así de la tierra. Alguien ha tenido que trabajar en un escudriñamiento, en un trabajo de profundidad en la tierra para sacar esos minerales y tener que llevarlo por un proceso. Y de esa manera, entonces, se llega a convertir después en una joya refulgente, puliendo el diamante hasta hacer reflejar su luz y belleza. Que bueno, algunos cargan, ¿no? A veces una joya, un anillo o un reloj. Entonces, meditar sobre una porción de la Escritura es como mirar a través de diferentes facetas, haciendo girar la preciosa piedra de un ángulo a otro, a la luz brillante del sol. Entonces, nosotros, digamos, podemos tener un pedazo de metal, puede ser un anillo, puede ser un collar, ¿no? Y cuando lo refleja ante la luz, puede producir esos diferentes brillos, ¿no? Y uno admirar todo eso. Entonces estamos mirando lo que es la meditación. Meditar, entonces, sobre una porción de la Escritura es como mirar, como dijimos, a través de muchas facetas, haciendo girar la piedra preciosa de un ángulo a otro. Por eso es lindo cuando uno medita un versículo, viene alguien más y también puede mirarlo de diferentes ángulos al mismo versículo, de tal manera que saca su belleza, ¿no? Y todo para una aplicación personal. También, digamos, la meditación es una constante reflexión, y cuando hablamos de una constante reflexión es sobre lo que estamos mirando, la Escritura. Y hermano, la Escritura que usted lee, el versículo o el pasaje bíblico, revela innumerables, ¿no? Bellezas.
de diferentes modos y pueden ser apreciadas. Por eso Salmo 119, estamos ahí, versículo 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Una vez más, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, estamos mirando en este tiempo, digamos, que tú tienes devocional en forma práctica, la palabra de Dios, uno de los factores importantes, la meditación. Nosotros hemos estado en lugares donde hemos dado la palabra, o aún en familia nos hemos reunido, y se ha comentado, yo no lo había mirado desde ese punto de vista. Por eso es importante la meditación, porque es como poner una joya, poner, digamos, algo que brilla, sea plata, oro, y le da la iluminación, y le mira, digamos, la belleza de diferentes ángulos. O sea, la palabra de Dios tiene muchas cosas que Dios quiere revelarnos, como el salmista dice acá: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, el mejor y más práctico método para facilitarnos la meditación de la Escritura durante el día es memorizándola. Entonces, por eso ustedes que memorizan, o que también aparte de memorizarla para hoy sábado, durante la semana, ese versículo lo estás triturando, meditando. Hermanos, usted si pudiera llevar a cabo este método que estamos llevando, sin olvidar los principios que hemos enseñado, usted no se puede imaginar el fervor que usted tendría en su vida personal, ¿no? En su trabajo, en la iglesia, en su matrimonio, en su vida personal, ¿sí? Si lo llevara a práctica, ¿no? Porque sabemos que esto no solamente podemos escucharlo, pero también en la gracia de Dios. Entonces, ten cuidado de no quedarte a solas con tus propios pensamientos. Cuando estamos hablando de meditación, hay peligros, hermanos, en vagar en el solitario y estéril desierto de la mente a través de pensamientos que pueden calificarse como soñar despierto, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito la semana pasada, o algo también aún peor. Siempre, hermanos, correrás el peligro cuando tú empiezas a meditar en tus propios problemas, aislarte para meditar en los pensamientos de Dios. No medites sobre ti mismo. Haz morada, ¿no?, con Él. Mire conmigo a Salmo 63, ahí, mientras llega ahí, es muy importante, como dijimos, de no caer en soñar despierto, o podemos ir algo peor. Acuérdate que no es correcto, ¿no?, y también irse por el lado peligroso de meditar en tus propios problemas. Aíslate para meditar en los pensamientos de Dios. No medites sobre ti mismo. Haz morada con Él. Busca a Dios en lo profundo. Salmo 63, si usted ha llegado ahí, y el versículo 5, algo que el salmista acá nos anima mayormente acerca de la meditación. En el versículo 5, por favor, del mismo Salmo 63. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esta mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, nota la expresión del hábito de reflexionar acerca de la palabra y cómo ver que se encuentra ahí la respuesta a tus problemas, a mis problemas, a nuestros problemas. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. Y ustedes sabemos que una de las cosas maravillosas es estar meditando. Es más peligroso, digamos, meditar en tus problemas, donde pierdes el sueño, pierdes la tranquilidad, la paz de Dios, y por eso estamos hablando qué importante es hallar esa grosura, como dice el salmista,
que será saciada, ¿qué dice? Mi alma. Si esto fuera una realidad en nuestras vidas, qué maravilloso sería de ánimo a otros creyentes. Entonces, un ejemplo también de la importancia, como estamos mirando acerca del estudio de la palabra, miramos la meditación, ¿no? Lo puedes apreciar en los mandamientos y también que Josué escribe en el capítulo 1, por favor, del libro de Josué, un versículo que algunos tal vez lo saben de memoria, pero sin duda, digamos, estas verdades son para vivirlas. Y en el versículo 8 de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, qué importante, digamos, es que si vas a estar tomando la palabra en tu vida personal, tenga en cuenta la meditación que hemos estado mirando en estos 15 minutos ya. Sin meditación es imposible desarrollar una sana relación con el Señor. Usted escuchó que mucha gente lee la Biblia, pero no toma esa lentitud, como hemos hablado al principio, de cómo aplicar en forma personal el detenimiento de leer la palabra con paciencia, detenidamente, y aún repitiéndolo varias veces, de tal manera que podamos ir a esa meditación que tritura nuestra mente, esos alimentos, y de tal manera que podemos ver que empieza a obrar en nuestro ser. Y por eso, sin meditación es imposible desarrollar una sana relación con el Señor. Es posible que quieras desarrollar tu propia técnica, y sabemos que esto que estamos mirando ahora es un método. Sin embargo, sabemos que también hay algunos que pueden desarrollar otro tipo de técnica, pero en este estudio que estamos mirando presentamos el plan, ¿no? Es un plan que estamos haciendo acá, no es algo nomás, bueno, estamos dando el estudio, no, es algo para llevarlo a cabo, y que es un instructivo que contiene varias formas de iniciar el arte de meditar la palabra del Señor. Entonces vamos a ir acercándonos a la parte ahora tan importante, no solamente que cuando estamos meditando la palabra, pero ahora vamos a ir a la aplicación. Es donde muchas veces no llegamos, nos quedamos solamente con la palabra, pero no la aplicamos en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la aplicación? La aplicación es poner en práctica las nuevas verdades de la Biblia que Dios te ha revelado. Eso es la aplicación. No es solamente decir, bueno, yo reconozco, ¿no?, que el Señor me ha hablado, que yo reconozco que ahora sé una verdad nueva. No, sino la aplicación es poner en práctica. ¿En dónde? En tu vida, en nuestras vidas, en mi vida personal, las nuevas verdades de la Biblia que Dios te ha revelado. Ahora, todas estas cosas, hermanos, son resultados visibles de esa comunión, de esa devoción, de esas citas con Dios, de esa hora silenciosa, y son los cambios operados en tu vida. Si esto lo llevaras todos los días a cabo, la aplicación sería diaria y se podría ver esa demostración de la obra que Dios está haciendo en tu vida, porque son cambios operados no por una emoción, no por las circunstancias, sino porque la palabra tiene poder en tu vida. Entonces, la aplicación es muy importante. Si tu vida no cambia, estás en peligro. Examina tu ser si tu vida no ha habido cambio. Pero si tu vida no cambia, el desarrollo de tu relación con Dios será detenido. Entonces, este es el problema que Jesús tenía con el fariseísmo. Y creo que ustedes han escuchado en estos últimos domingos acerca de ese estudio, pero conocían los hechos y eran expertos en doctrinas. Por eso a veces yo me preocupo cuando uno nomás quiere llenar su cabeza de mente como estas personas, pero no llevar una vida de aplicación en su vida personal. Entonces, estos hombres eran expertos en doctrina, eran hombres concienzudos, dedicados y posiblemente hasta sinceros. Ellos no pensaban que estaban errados. Si hoy en día resucitara un fariseo y tú le dijeras, estás equivocado, él diría, tú estás más errado que yo. Ellos se sentían bien en sí mismos. Y es peligroso cuando nosotros llegamos a decir, bueno, ya no necesito que haya cambio, yo estoy bien, soy un buen cristiano, y cosas empezamos a elogiarnos nosotros mismos. Estos hombres eran dedicados, sinceros, sin embargo el Señor los llamó hijos de Satanás.
Y si usted va conmigo al Evangelio según San Juan, podemos ver, yo sé que muchas veces nosotros miramos esta expresión que él les dijo a ellos en una conversación que habían tenido después de que le trajeron una mujer en adulterio y lo querían apedrear a esta mujer conforme a la ley, ¿no? Porque sabemos que si alguien estaba en este pecado, pues sin duda la Escritura en el Antiguo Testamento decía que debía ser apedreada. Pero sin embargo ellos no miraban su vida personal. Entonces ya el Señor, después de que esta mujer queda sin acusadores, ya más adelante estas personas empezaron a arrojar sus piedras porque sabían que también ellos eran pecadores. Y ellos, ¿no? Cuando uno mira todo este pasaje, este episodio, estaban en contra del Señor, ¿no? Y vamos a ir a unos pasajes acá en San Juan capítulo 8, ¿no? Versículo 11. Ella dijo, ya cuando esta mujer estaba con el Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos que esta mujer, la razón que recibe el perdón del Señor es porque sin duda ella estaba arrepentida, pero también no le da el derecho a seguir pecando. Pero bueno, acuérdense que se fue toda esta parte y entran de vuelta los fariseos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis a dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y el Señor sigue hablando con estos hombres, pero ellos no entraban en razón. Y bueno, más abajo el Señor en el versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está y me ha dado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando de estas cosas que dice, muchos creyeron en él. Gracias a Dios porque el Señor les puso claramente su situación espiritual, algunos creyeron, pero sin duda, después que creyeron, le dijo en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, estas personas que habían creído necesitaban ahora permanecer en la palabra y ser enseñados de la manera que el Señor había empezado a enseñar a sus discípulos en el pasado, porque ellos pues ya habían sido fariseos por mucho tiempo. Y bueno, mira lo que después que el Señor les dice que permanezcan en la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque todas estas personas estaban esclavizados a sus tradiciones, a sus costumbres, pero el Señor, hermano, les quiere ayudar a estos nuevos que habían creído. Pero en el versículo 33 le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y ahí comienza el proceso del trabajo de la palabra, donde un discípulo tiene su manera de pensar del pasado, pero el Señor le dice claramente, ¿no? La única manera que vas a ser libre es si permaneces en mis palabras. Y no solamente eso, y la verdad os hará que libre. El Señor es el único quien puede libertar a los que han creído. Pero sin embargo, algunos de ellos, todavía de los que habían creído, estaban luchando con todo lo que habían sido formados. Pero el Señor es claro, si usted sigue leyendo el pasaje,
Y en el versículo 40 le dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces, si notas algo, hay una lucha personal, ¿no?, entre lo que estamos acostumbrados a hacer y la obra que Dios quiere hacer, ¿no? Y entonces estas personas llegaron a un momento dado, como ya venían en su trasfondo de luchar, ¿no? Ellos también. Entonces el Señor tiene que ir más fuerte todavía y decirle entonces a estas personas, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y ahora, más todavía le tienes que decir, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y entonces ahora vosotros sois de vuestro padre, dice, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, estamos mirando claramente que este es el problema que Jesús tenía con los fariseos. Conocían los hechos, eran expertos, como dijimos, en la doctrina, eran hombres dedicados y hasta sinceros, porque dicen, nosotros somos de nuestros padres, no somos hijos de fornicación. Se sentían seguros de sí mismos, ¿no? Eran hombres como miramos acá, pero sin embargo el Señor los llama al final, algunos que todavía no querían entregarse a Él como debería ser, porque muchos decían creer, pero también sabemos que dentro de esa creencia luchaban con su enseñanza que tenían. El Señor los llamó, que dice en el versículo ahí que acabamos de leer, el último, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué esta acusación tan directa y fuerte, hermanos, en este versículo? ¿Por qué es esta acusación directa? Porque a pesar de todo su estudio y conocimiento del Antiguo Testamento, sus vidas no habían cambiado. ¿Sí? No habían cambiado. Y no lo habían aplicado ¿a qué? Al corazón. Por eso cuando comenzamos esta primera parte de la enseñanza, ¿qué agarramos? Salmo 119, ¿no? Ese fue el primer pasaje que leímos. Y leemos el versículo 11, miramos algunos otros más ahí. Pero si usted ha notado, aparte de todo esto que estamos mirando de la meditación, en el mismo Salmo 119, dice la palabra en el versículo 11, en mi corazón he guardado estos dichos para no pecar, que dice, contra ti. Entonces estamos mirando que no era algo nomás mental, no era algo que solamente ellos lo querían saber, sino que el Señor ya tenía claro, como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Entonces, podemos ver así, paso por paso, ¿no?, cómo estas personas, ¿no?, que iban directamente, con sinceridad, todo esto, el Señor tiene que decirle, ¿por qué esta acusación? Porque a pesar del estudio y del conocimiento del Antiguo Testamento, sus vidas no habían sido cambiadas y no lo habían aplicado en sus corazones. Muchos de ellos, ¿qué hacían? Oprimían a los pobres, defraudaban a las viudas y se encontraban relacionados en las prácticas de negocios dudosos. Por eso ahí leas continuamente Mateo 23, ¿no? Por eso, si nosotros estas cosas no lo llevamos a una aplicación personal en el estudio de la palabra, ¿cómo podemos ayudar a alguien? ¿Cómo podemos ayudar a alguien? O sea, estas cosas deben ser reales. Primero, vivamos nosotros esto, lo vivamos para la gloria de Dios. Hemos visto que la parte del devocional es primero adoración. Segundo lugar, oración. Dentro de la oración, ¿qué miramos? Adoración, confesión, ¿no?, alabanza al Señor. Hemos visto la meditación. Y ahora estamos entrando a este punto donde es la palabra de Dios, la meditación y ahora por último la aplicación. Ten cuidado con la meditación que solo se encierra en palabras piadosas. De la verdadera meditación resulta también la acción moral.
El fruto de esto es un cambio de tu actitud con Dios y con tu prójimo. Un cambio de costumbre, un cambio de tus relaciones familiares. La palabra tiene poder en la aplicación personal. En pocas palabras, hermanos, chicos, un cambio de vida, algo menos que esto no es suficiente. Por eso volvemos a Salmo 119, versículo 97. Dice así la palabra del Señor en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y el escritor lo pone en signo de admiración. Todo el día es ella mi meditación. Tu cita con Dios, hermano, tu comunión con Dios, ustedes que están acá, mi relación con Dios, puede no ser el punto culminante del día, pero sí será la renovación de una relación vital con el Señor que durará todo el día. Y hermano, probablemente que Dios te va a hablar en otros momentos del día, aparte de ese tiempo que has puesto como un tiempo, un horario, un lugar. El Señor te va a hablar en otros momentos del día, aparte de esa cita, de esa comunión o esa devoción con el Señor. Por lo tanto, es importante que estés disponible para esto y lo tomes en cuenta en todas tus actividades del resto del día, del resto de la semana. ¿Por qué? Porque sabemos que no te conviertas en un devoto de citas diarias, no te conviertas nomás en alguien que dice, yo tengo comunión, yo tengo una relación, sino más bien de la persona de Jesucristo. Que tú seas un cristiano real, transparente. Porque podemos caer nomás y decir, bueno, ya estoy llevando en una forma práctica esta cita, es un método, estamos diciendo. Pero acuérdense los principios. Nosotros hemos enseñado hace 2 sábados atrás qué tan importantes son esos principios que no podemos descuidarnos y que es las circunstancias, que son el tiempo, las actitudes, el objetivo, la comunicación. Eso es lo más esencial. Si nosotros no tenemos el mínimo deseo de conocer a Dios, este método puede ser fabuloso, pero de acá a un tiempo tendremos devoción, pero en nuestra vida todo el día no hay nada de Jesucristo. Entonces ese es el peligro de no caer en eso. ¿Sí? Entonces si esto solamente dice, bueno, pastor, yo soy fiel al estudio de citas con Dios todos los días, qué bueno, te felicito. Pero no hay un cristianismo que siga obrando a través del resto del día, porque Dios nos sigue hablando, ¿no? Ya no solamente cuando estamos en ese tiempo, pero llevamos a aplicación personal. Entonces, sin duda, vas a ser un cristiano que Dios va a estar obrando no solamente en ese tiempo, pero todo.